Esos son tus líderes que te enseñaron a desobedecer a Dios y a pisotear el día del Señor. El verdadero día de reposo. Existen dos días de reposo en realidad, uno falso y uno verdadero. ¿Cómo podemos distinguir entre el falso y el verdadero? ¿En qué se basan para apoyar la creencia en el sábado o en el domingo los que así lo creen? Veamos el origen del sábado o día de reposo. Génesis 2:2 dice: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. De acuerdo al texto, ¿dónde se origina el séptimo día? Al finalizar la creación, ¿verdad? ¿Quién fue el primero en guardarlo y observarlo? Dios. Dios creó el día de reposo. Ahora veamos Génesis 2:3, dice: Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunta: ¿qué día bendijo Dios y santificó? ¿El domingo, el primer día de la semana? No. No solo observó el día, sino que también lo bendijo y lo santificó. Posteriormente se convirtió en ley el día de reposo, formando parte de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, 8 al 11 leemos: Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Leímos que dice que ningún familiar, criado, extranjero o bestia del campo debe trabajar. Y hay quienes dicen que el séptimo día fue dado solo a los israelitas. ¿Pero qué leímos? Dice que ni tu extranjero. En la Biblia hay una historia acerca de un personaje que decidió recoger leña en sábado o trabajar en sábado, y los resultados fueron graves. Le llevaron el asunto a Dios y Dios decidió su muerte. Murió apedreado. ¿Por qué esa decisión de parte de Dios? De Dios nadie se burla. Ese hombre había sido testigo del gran poder de Dios, de la liberación de Israel de Egipto, con mano fuerte, de cómo protegió a Israel de las plagas, de cómo abrió el mar para que pasaran como por tierra seca, del calentón de noche en el desierto y del aire acondicionado en el día, etcétera, etcétera. Y sin embargo, este hombre decidió rebelarse contra Dios y pagó muy caro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había cero tolerancia. Y es que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. No tenían excusa. Dios también nos recomienda, como en el pasado, no comprar y vender en ese día especial. Nehemías 10:31 dice: Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en ese día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. ¿Saben? La verdad es que las mejores y mayores ganancias para cualquier negociante en el mundo son en sábado. En sábado el diablo paga un poco más para emocionarnos y mantenernos alejados de la bendición de Dios al quebrantar su mandamiento. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue creado por causa del hombre. Marcos 2:27 dice: También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Como podemos ver, fue para nuestro beneficio, no solo físico, para descansar, sino espiritual, para pasar tiempo con nuestro Creador. El séptimo día es eterno, existe desde la creación y continúa después de la redención.
Noten lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, o nueva tierra que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. El 23 dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios jamás lo cambió, sustituyó o eliminó, es para siempre. Pregunta: ¿cómo sabemos que es el mismo día dado en la creación y no otro? Queridos amigos, jamás olviden que Dios está en control del tiempo y de la historia y que de Él nadie se burla. Ni Satanás ni el hombre están por encima de Dios. Veamos la siguiente cita en Daniel 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pregunta: ¿logró Roma cambiar los tiempos y la ley? Han surgido o han inventado varios calendarios para confundir, pero Dios controla el tiempo y la historia. Leímos al principio que Dios creó el mundo en 6 días literales y que descansó en el séptimo. En Éxodo, Moisés observó el día santo diciendo al pueblo que no recogieran maná en sábado. Y todos los patriarcas observaron el sábado, también los judíos, Cristo mismo, los apóstoles, los discípulos. El día no ha cambiado como enseñan casi todas las religiones. En Génesis 1:14 dice: y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Existe un control y supervisión de parte de Dios. Dios no dejó el mundo a la deriva. ¿Cuándo comienza el día de reposo? A la puesta del sol. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. De puesta de sol a puesta de sol se debe respetar el sábado. Levítico 23:32 dice: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. ¿Has oído la expresión día del Señor? Dicen que el día del Señor es el domingo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Marcos 2:28? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No se dejen engañar. Cristo vino para hacer valer la ley de Dios. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en otra parte dice: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él nos dio el ejemplo y es nuestro máximo ejemplo. También dijo Jesucristo que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley de Dios hasta que todo se hubiere cumplido. En Mateo 5:18. ¿Cuántas referencias bíblicas encontramos en cuanto a descansar en domingo como día apartado y bendecido por Dios? Absolutamente ninguna. La Biblia dice que en domingo se reunían para partir el pan, se reunían para juntar ofrendas, nada más. Pero Cristo, los apóstoles y los discípulos se reunían en sábado para adorar. La Biblia dice que entraban a la sinagoga para leer las sagradas escrituras de acuerdo a su costumbre. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Roma cambió el día del Señor, y no les da pena decirlo. Ellos se adjudican y se atribuyen el haberlo hecho, sin ningún problema o remordimiento. Y es aquí donde se cumple la profecía, donde dice que pensó en cambiar los tiempos y la ley. ¿Pero lo logró? En parte sí. Miren cuántos obedecen a Roma alrededor del mundo, y en parte no lo logró, porque algunos se rehúsan a obedecer la blasfemia y el engaño, obedeciendo a Dios antes que a los hombres.
Los fariseos deshonraron a Dios, haciendo del sábado una carga muy desagradable, la cual ni ellos podían llevar, haciendo que el pueblo despreciara en cierta forma ese día tan especial, y acusaron a Cristo por celos diciendo que era un violador del sábado, solo porque hacía el bien en ese día. Les dijo: hipócritas, ¿no es lícito hacer el bien en sábado? Los enemigos de la ley de Dios, y en especial del cuarto mandamiento, dicen que el apóstol Pablo dijo que nadie te juzgue por no guardar el día de reposo. Pero veamos qué dijo Pablo en realidad. En Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Noten que dice días, no día. Por tanto, no se refiere al día del cuarto mandamiento. Levítico 23:39 dice que habían varios días de reposo. Leamos: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. ¿Pueden ver? ¿Vieron también que en el texto de Colosenses 2:16 Pablo relaciona los días de reposo con los días de fiesta y luna nueva? Entonces no se refería al cuarto mandamiento. Es interesante notar que los que recomiendan desobedecer el sábado o día de reposo son los falsos predicadores de la prosperidad, los mormones polígamos, cuya religión permite tener más de una esposa, los testigos de Jehová, blasfemos, que dicen que Cristo no es Dios, y los católicos, la religión más perversa. Esos son tus líderes que te enseñaron a desobedecer a Dios y a pisotear el día del Señor. Y no nos olvidemos de los judíos mesiánicos mentirosos, etc. El verdadero Israel lo sigue observando y lo sigue guardando. Satanás todo le imita a Dios, incluyendo su día santo. El día del Señor le llaman al domingo, y tienen razón. El domingo es el día del Señor de las tinieblas. El día santo del Señor Creador es el sábado. Es de insensatos pensar que los tiempos fueron cambiados y que Dios perdió el control. No te equivoques, Dios es Dios, de Él nadie se burla. Él está en control del tiempo y de la historia, y Él sabe recompensar a sus hijos fieles. Existe un texto que debería darnos ánimo o preocupación, depende de qué lado estemos parados en cuanto a la ley de Dios se refiere. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Queridos amigos, ustedes deciden qué hacer. Dios no nos va a forzar a obedecer. ¿Te gustaría ser llamado grande en la gloria? Obedece la ley de Dios y enseña a otros a hacer lo mismo. Es para mí un privilegio y un gozo decir que por la gracia de Dios conocí la verdad del sábado hace 27 años. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dice Isaías 58:13 y 14 para terminar: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios te bendiga.